Soy la mayor de 4 hermanos y me crié en un contexto de una familia tradicional, un papá, una mamá, un papá trabajador, una mamá dueña de casa, de una familia bien constituida, y nunca nos faltó nada en verdad de niños. Tampoco teníamos una situación wow, sino que mi papá trabajaba para vivir, para lo básico de una familia. Mi papá fue adoptado. Entonces, él de muy chiquitito estudió en colegios católicos, en colegio de cura. Entonces, a mí también me pusieron en colegio de monja cuando yo era pequeña. Yo crecí escuchando a mi papá todo el tiempo hablar de Jesús, y era algo recurrente en mi familia hablar de Jesús, y él decía el maestro. Y yo de pequeña escuchaba de Jesús, entonces tipo a los 8 años, me recuerdo, 7, 8 años, me metieron para prepararme para hacer la primera comunión, porque hice todos los sacramentos de la Iglesia Católica, porque era una familia católica que en cierta manera lo profesaba. Íbamos a la iglesia, y para mi papá era muy importante que nosotros tuviésemos una relación con Dios, dentro del entendimiento que él tenía. ¿Ya? Entre paréntesis, él cuando estaba en el colegio se metió al seminario porque quería ser cura. Gloria a Dios que eso no pasó, porque si no, no estaría acá ni ninguno de mis hermanos. Siempre hubo una inclinación en el corazón de mi papá de inculcarnos que Jesús era real, que existía, que Dios era real. Y yo crecí en una familia donde eso era común hablar, ¿te fijas? Y tengo un recuerdo muy marcado, yo de tipo 8 años, preparándome para hacer la primera comunión, y las maestras que me preparaban, el catequesis me recuerdo que se llamaba, eran 2 viejitas, no sé, 60 es joven, 70 años, 70 años, y me recuerdo que nos explicaban de una manera tan hermosa la vida de Jesús, que yo me recuerdo tener 8 años y en una de esas clases llorar por lo que mi espíritu sentía cuando ellas lo explicaban. Pero ¿qué me pasaba a mí, siendo muy niña? Yo decía, ¿por qué me pasa esto? Yo recuerdo esas preguntas que yo me hacía, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siento estas ganas de llorar? Hice la primera comunión, luego fui creciendo, entré a los scouts de la iglesia, viví el eje en la iglesia, me preparé para la confirmación en la iglesia, entonces llevaba como una vida regularmente en la iglesia. Tengo otro recuerdo, no sé, 15 años tendría, estar en la iglesia a la que yo iba. Por cierto, solo yo iba a esta iglesia católica. Mis papás como que no tenían la costumbre de ir los domingos, pero a mí me gustaba mucho ir. Y recuerdo que un día domingo estábamos en las canciones, no sé cuántos de los que están viendo acá fueron católicos, cómo es la dinámica de la reunión en una iglesia católica. Entonces cantaban las canciones, y yo me recuerdo que yo quería llorar en las canciones y levantar las manos. Y yo decía, ¿por qué me pasa esto si nadie acá hace eso? Y yo muchas veces lloraba en las canciones. Hasta ese momento no tenía idea por qué era, no tenía un entendimiento en realidad. Eran solo sensaciones, ¿viste? Como emociones, como cosas que yo sentía. Y bueno, así fue. A los 18 años yo ya entré en otra onda y dejé de ir a la iglesia, dejé los scouts, ya no iba regularmente, porque me empezaron a llamar la atención muchas cosas, y mis papás fueron muy permisivos en cierta manera conmigo y con mi hermano que viene después de mí. Y en mi caso y el de mi hermano, ellos como que nos dejaron ser un poco, así como con tal que nos cuenten, todo bien, ¿te fijas? Mi hermana era muy pequeña en ese tiempo porque nos llevamos por 10 años con nuestras 2 hermanas menores, entonces mi hermano y yo vivíamos otra realidad muy distinta a mis hermanitas pequeñas, y ellos en cierta manera como que nos dejaron ser, así como salgan, si quieren fumar, fumen, pero cuéntenos, no hagan nada escondidas, tengamos confianza, bien open mind. Y nosotros nos empezamos a tomar un poco de eso. ¿Y qué me empezó a pasar a mí? Empecé a transar algunas cosas, empecé a ir a fiestas, empecé a fumar cigarro, a tomar un poquitito de alcohol, otro poquitito, a fumar marihuana, y no me di ni cuenta cuando yo era una joven más tipo que hacía todo lo que hacían los demás, siempre con un poco de temor de Dios, pero como tenía tan poco entendimiento en realidad, eso no implicaba que yo dejase de hacer lo otro. Pero hubo algo que marcó mi vida, y eso fue a los 20 años. Yo tenía una relación de pololeo en esa temporada,
estuve 4 años con una persona y en ese proceso yo quedo embarazada. Y eso para mí fue un punto de inflexión en mi vida. ¿Por qué razón? Porque siempre mi papá, con esto de ser tan abierto ante todo, siempre me dijo: José, lo único que te pido es que nunca, nunca vayas a ser mamá soltera. Y eso para mí era como algo aquí, como que me resonaba constantemente en mi oído. Nunca fallarle a mi papá en esa área. Entonces, cuando quedo embarazada, con 20 años, es como que se me cae el mundo, porque yo siempre fui una hija, la hija mayor, y a pesar que yo hacía todo esto de salir, de carretear, de fumar, siempre fui muy responsable en mi hogar. Siempre fui muy trabajadora, trabajé desde muy chica. A los 14 años yo empecé a trabajar porque, como les decía al principio, en mi casa no faltaba comida, alimento, ropa, pero habían cosas extras que yo quería tener que mis papás no me la podían dar. Para mi papá siempre la José era como la hija ejemplo para sus hermanos, la trabajadora, la luchadora. Yo me pagaba la universidad después. Entonces esto llegó a romper algo en mí, pero específicamente con mi papá. Esto de fallarle a un papá, no sé si algunas de las que puedan ver esto y lo vivieron, saber lo que se siente. Esto de defraudar a alguien que tú amas, de defraudar a alguien que confía en ti, que te mete ficha, por así decirlo. Para mí a los 20 años eso fue terrible, terrible, terrible. O sea, tan terrible que pensé en abortar. Y eso fue súper heavy para mí. ¿Por qué? Porque yo siempre tuve un discurso muy disruptivo. Siempre fui una mujer con mucha personalidad, siempre fui echada para adelante, siempre fui una mujer que decía lo que pensaba. Me daba lo mismo si a alguien le caía mal, yo siempre sincera, siempre hacia adelante. Entonces yo decía: oye, y estas eran mis palabras de esa temporada, si te gustó, asume con el niño. ¿Cómo vaya a matar a un niño? O sea, aborto no. Yo, algo que no estaba en mi cabeza ni en mis valores, abortar, eso jamás. Pero cuando me tocó a mí, la cosa cambió. Porque era tan fuerte la presión que yo sentía de tener que contarle a mi papá. Y fue súper fuerte ese proceso. Y en esa temporada también con mi pareja de esa temporada, él como que en cierta manera me dice: bueno, lo que tú decidas hacer, yo te apoyo. Entonces imagínate, es como por un lado tengo toda esta presión, por este otro lado tengo una pareja en esa temporada, te hablo, esto fue hace 25 años atrás, casi 24 años atrás, y era como: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y no solo lo pensé, lo intenté. Esto es algo que mi hija lo sabe, y que lo sabe mi gente cercana, y lo intenté, y fue algo tremendo que no pude, o sea, lo intenté, pero no dio resultado, no pude. Y cuando estoy en ese proceso de intentarlo y no poder, es como que literalmente un velo se me haya salido y digo: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo? Y vino un arrepentimiento, pero así tan profundo, que yo dije: yo no puedo hacer esto. O sea, es un hijo, es una hija. No sabía en ese momento qué era, apenas tenía un mes. Dije yo: ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿en qué momento me nublé? ¿En qué momento la angustia, el miedo, el temor me llevó a querer tomar esta decisión? No puedo hacerlo. Y claramente no lo hice. Y en ese momento, cuando digo: no puedo hacer esto, voy a una iglesia católica, que era la iglesia que yo iba cuando era scout, cuando me estaba preparando para la confirmación, que había dejado de ir como por 3 años. Voy a esa iglesia y entro, todavía me recuerdo, era mayo del 2005. Entro a la iglesia y me pongo a rezarle a una imagen de Jesús. Yo lloraba. Yo decía: ayúdame, ¿cómo le cuento a mi papá? Tengo miedo, no sé qué va a hacer, qué va a pasar de mí, qué va a ser de mí. Todos mis sueños, mis proyectos se vinieron abajo. Imagínate, 20 años y hace 23 años atrás, o sea, hace 24 años atrás. Mi hija tiene 23 años, esto fue hace 24, el 2005, o sea, perdón, el 2001 fue esto. Hace 24 años atrás, literalmente 24 años atrás. Y yo decía: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a continuar mi vida? Yo trabajo, la universidad después, o sea, era muchas cosas. Y estoy rezándole a la imagen, llorando así desconsolada.
termino de rezar, me persino y todas esas cosas que yo hacía como católica, salgo de la iglesia y me voy caminando. En esos años, mis papás viven en Pajarito, en Maipú. Y yo salgo caminando de esta capilla, que era una capilla que estaba ahí en el paradero 10 de Pajarito, y salgo caminando y sigo llorando en el camino, y cuando voy caminando, yo siento como que algo dentro me hace como ruido, y digo, ¿por qué me voy igual de angustiada que como entré a la iglesia? ¿Por qué aunque yo le recé a una imagen, me persigné, hice todo lo que yo entendía en ese momento, ¿por qué me voy igual de angustiada? ¿No me debería ir con paz? Dentro de lo poco que yo entendía de Dios, yo entendía que Él daba paz. Y ahí tomé una decisión. Y dije, desde este día, nunca más soy católica. Porque hay algo que no me cuadra. Y esto fue yo ahora, después de los años, entiendo que indudablemente era el Espíritu Santo, pero en ese minuto yo no lo sabía. Y desde ese día, mayo del 2001, dije, nunca más soy católica. Pero sí creyente en Dios. Dije, voy a empezar a buscar una iglesia donde yo diga, sí, aquí es. Me recuerdo que a veces estábamos en la casa y venían los testigos de Jehová, los mormones, típico que andan evangelizando puerta por puerta. Y mi papá, como sabía esta hambre que yo tenía del Señor, me decía, José, te buscan. Y como que me molestaban en la casa porque sabían que yo recibía a todo el que fuera a hablarme de Dios, yo lo recibía. Porque dentro mío había una necesidad, había algo que me decía, Dios es real, Dios existe y tú lo necesitas. Bueno, mi hija nace en diciembre del 2001 y en ese proceso de búsqueda en paralelo, yo seguía con mi hijita, o sea, aperrando, yo todo por mi hija, todo, trabajando en la universidad, trabajaba en 4 trabajos distintos con mi hija, o sea, yo soy un testimonio fiel de que ser mamá soltera no es impedimento para lograr cosas en la vida. Cuando Dios está ahí, buscándote, guiándote. Y me recuerdo, yo estudiaba teatro en la universidad, estudiaba en San Carlos de Apoquindo, imagínate, iba de Pajarito a San Carlos de Apoquindo en los años que el metro llegaba a esta escuela militar. Yo en la mañana vestía a mi hijita, me la llevaba al jardín, la dejaba llorando, yo me iba llorando a la universidad, trabajaba. Me recuerdo que en esos años, yo como era allá en San Carlos de Apoquindo y era todo recaro allá, yo iba al Líder, compraba para hacer sanguchitos, hacía sándwiches, los envolvía, los llevaba al Duoc donde estudiaba, vendía sándwich, me iba a Patronato a comprar pinche, vendía pinche allá, los domingos me iba a vender al Parque Forestal, animaba cumpleaños, o sea, yo en verdad nunca me quedé, o sea, yo decía, yo tengo una hija y esta hija es mía y tengo que darle lo mejor que pueda. Y si eso implica que yo me tenga que desgastar y hacer todo esto, lo voy a hacer porque la amo y porque quiero lo mejor para ella y porque finalmente yo tomé la decisión de tener a mi hija y no le va a faltar nada. Entonces en esos años empezó a pasar todo eso y en ese proceso yo termino con el papá de mi hija. Fue una relación que terminó muy mal, muy tóxica, y terminé con él no porque no lo amara, el amor que yo pensaba que era de esos años. Terminé porque me hacía mal la relación. Pero en mi corazón yo esperaba que al terminar con él, él cambiara, se enmendara, digamos, para formar una familia. Porque yo siempre creía en la familia, porque mi papá me lo inculcó así. Entonces, en todos esos años, yo empecé a escuchar a todos los que me hablaran de Dios. Y resulta de que en el 31 de enero del 2004, una vecina de mis papás y mía, que era amiga mía de los 9 años, ella ya se había casado, se había ido de ahí de la villa y ella regresa a la villa a pasar el año nuevo con su mamá. Bueno, si están escuchando argentinos esto, acá en Chile, Villa no es lo mismo que Villa en Buenos Aires, o sea que en Argentina, ¿ya? Aclarémoslo. Villa acá es un lugar muy tranquilo. Entonces, ella sale a dar el abrazo año nuevo y nos vemos, ¡ay, amiga, tanto tiempo! Nos damos el abrazo y ella viene y me dice, José, yo ahí había pasado a 3er año de teatro. Y ella me dice, José, ¿sabes qué? En mi iglesia estamos necesitando una profesora de teatro para los adolescentes. ¿Te gustaría hacer clase y te pagamos? Y yo sabía que era una iglesia evangélica. Ah, me faltó algo importante. Cuando yo decidí no ser más católica, yo dije,
cualquier religión, menos evangélica. Tres doritos después. Pastora de una iglesia evangélica. Entonces, ¿qué pasó? Que ella me dice, José, necesitamos una profesora de teatro en la iglesia, es para un grupito pequeño de adolescentes, una iglesia que recién se está plantando. Y era una iglesia que quedaba acá en Santiago Centro. Y esto fue, imagínate, en la noche de Año Nuevo del 2004 al 2005. Yo ya había terminado hace un año la relación con el papá de mi hija y todo ese año que yo ya no estaba con él fue un año muy duro porque él poco a poco empezó a desaparecer, se fue de Santiago a vivir a otra ciudad muy lejos y él dejó de estar presente. Dejó poco a poco y hasta que dejó de estar presente un 100%. O sea, en todas las áreas, económica, emocional, todo. O sea, él desapareció. O sea, yo sé dónde vivía, yo sabía dónde vivía, su número, pero él desapareció, no quiso estar. Y mi decisión en esa temporada era, ¿qué hago? Y estaba como en esto, lo demando, no lo demando, ¿qué hago? Con todas cosas muchas en mi mente, en mi corazón, pero muy mal. O sea, el 2004, yo siempre lo digo así, el 2004 fue un año más triste de toda mi vida hasta hoy día. O sea, fue el año más triste donde más despreciada me sentí, no valorada, sola con una hija contra el mundo, sintiendo muchas veces que no podía. Yo tengo recuerdos de mi hijita muy pequeña y yo llegaba de la universidad cansadísima, iba a comprar esto que te contaba de los sanguchitos y todo, me acostaba, dormíamos juntas y yo me acostaba todas las noches llorando. O sea, el 2004 para mí fue un año donde lloré demasiado. Yo me recuerdo a mi hijita muy pequeñita, ella muy chiquitita, secándome las lágrimas. Y eso era súper fuerte porque era pequeñita. Ella no... Mi hija a mí me quebranta mucho porque creo que ella tuvo que vivir muchas cosas que no tiene que vivir un niño. Y qué responsabilidad de uno, en verdad. Y ella me secaba las lágrimas, sin entender, por supuesto. Entonces fue un año muy triste el 2004, cuando tú sientes que... Yo creo que mi hija era lo único que me sostenía. Creo que el sentimiento de rechazo, de soledad, es una de las cosas más tristes de la vida. Para cualquiera que lo haya experimentado, es muy, muy, muy fuerte. De hecho, creo que mucha gente se quita la vida por eso. Sentirse solo creo que es lejos de las sensaciones más fuertes y con las que luchamos en realidad todos, a veces en mayor o menor medida. Y mi amiga me invita, digamos, a hacer estas clases y yo voy en enero del 2005 a hacer la primera clase. Y me recuerdo que cuando yo llego era una iglesia muy pequeñita, quedaba en Ñuble con Sierra Bella, me acuerdo perfectamente la intersección de donde estaba. Era una iglesia pequeña, eran 20 miembros, estaba recién partiendo. Y el grupo de adolescentes eran 6 adolescentes, 7, no era más que eso, entre 13 y 15 años. Y me recuerdo que cuando yo llego a hacer la clase, mi amiga, que era la que dirigía todo esto, le estaba haciendo un devocional. Para mí era mi amiga estaba hablando, porque yo no tenía... Viste que cuando uno se convierte al Señor adopta un lenguaje que no conoce la gente que no es cristiana. Entonces para mí era mi amiga, le estaba hablando a los niños. Y ella les estaba predicando esto así de sencillo. Les decía, Jesús les ama. Y Jesús murió en la cruz por sus pecados, por amor a ustedes. Y ese amor lo hizo ir a la cruz. Y decía, y eso hoy día tú lo puedes aceptar, recibir y que Él entre en tu corazón. Esa era toda la prédica, no era más que eso. Pero para mí en ese momento de mi historia era todo lo que yo necesitaba escuchar. Y yo estaba atrás, ni siquiera de ahí. De hecho, la iglesia era del porte de mi departamento.
Y yo estaba acá atrás, ponte tú, y allá estaba ella con los niños, y yo acá atrás lloraba, no podía parar de llorar. Yo decía, yo quiero ese Jesús, yo quiero eso que ella está diciendo, yo lo necesito. Y yo decía, Él de verdad murió por mí y quiere entrar en mi corazón. Y ella viene y dice, y Él los ama. Y ella recalcaba mucho eso, Él los ama y lo hizo por amor a ustedes. Y para una persona que está quebrada, eso es todo lo que necesita escuchar en la vida. Y de pronto ella viene y les hace una pregunta y les dice, ¿cuántos de los que están acá aún no permiten que Jesús entre en su corazón? Y los niños empezaron a levantar la manito, 4 niños. Y ella viene y les dice, vamos a hacer una oración y ustedes van a repetir después de mí. Y ella empieza a hacer una oración y ellos repetían. Oración que, claro, después yo entendí que se le denomina la oración de fe. Y yo atrás, cuando ella hace esa pregunta, yo digo, yo quiero que Él entre a mi corazón, yo quería ir corriendo a decirle a mi amiga, yo quiero. Pero me dio vergüenza, y dije, ¿cómo? Si yo vengo a hacer clase de teatro, yo no vengo a esta iglesia, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué va a creer mi amiga? Me dio vergüenza y me quedé atrás, me sequé las lágrimas como pude, porque después de eso venía la clase. Hago la clase, me voy a mi casa, eso fue un día sábado, me voy a mi casa y yo me recuerdo que iba en la micro apoyada y yo lloraba, y yo miraba hacia afuera y era como estas películas cuando tú ves qué pasa a la gente, el mundo, pero tú estás en otra, así iba. Yo decía, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué es esto que me está pasando? Yo quería como reconocer dentro mío qué me estaba pasando. Y toda esa semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta el otro sábado, todos los días, yo no me podía sacar eso de la cabeza. Yo tengo que hacer esa oración, sin saber qué oración era. Yo solo quería que Jesús entrara en mi corazón. Entonces, ¿qué me pasó? Que al siguiente sábado, ponte tú que la clase era a las 5 y yo sabía que a las 4 ellos se juntaban a este devocional, yo llegué a las 3:30. A todo esto mi amiga se llama Celeste. Y yo llego a la iglesia y ella me mira y me dice, ¿qué haces acá tan temprano? Y yo le digo, Celeste, mira, te va a parecer un poco loco, le digo, pero te quiero contar algo. La semana pasada, cuando yo vine a hacer la clase, yo llegué antes, yo estaba atrás, yo escuché lo que tú hablaste. Y ella viene y me dice, ¿tú quieres que yo ore por ti? Yo le dije, no, mira, tú decías algo y ellos repetían. Y ella ahí, como que su cara se le transforma y me mira y me dice, ¿tú quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y yo ahí la miro y le digo, no tengo idea cómo se llama, yo solo quiero que Él entre a mi corazón, nada más. Ella me hace esta oración, yo repito, y ella me mira luego de hacer la oración y me dice, José, tú no sabes lo que acabas de decidir. Con los años lo vas a entender, pero has tomado la decisión más importante de tu vida. Yo lo entiendo, te fijas, ahora, después de 20 años de haber conocido al Señor, pero en ese minuto, no tenía idea. Entonces digo, claro, lo que me pasó a mí fue muy loco, o sea, fue literalmente, es como que literalmente el Espíritu Santo me haya tomado así, venga para acá, vamos. ¿Te fijas? No era algo que yo estaba decidiendo porque alguien lo preparó para mí o alguien fue intencional. No, o sea, era directamente el Señor hacia mi persona. Y creo que lo primero que se me reveló, y por eso creo que es tan clave a veces entender los quebrantos que uno tiene en la vida, porque cuando conoces a Dios, nosotros creemos en un Dios trino. Y creo que lo que a mí me pasó es que en ese minuto yo necesitaba un esposo, un padre para mi hija. Y creo que lo primero que se me revela de esta Trinidad hermosa fue Jesús. Fue Jesús como este esposo que te ama y que da la vida por ti, que se preocupa de ti y que te cubre y que no te juzga y que no tira piedras. Yo me sentía, cuando recién en esa primera etapa de conocer al Señor, yo me sentía como la mujer del flujo de sangre. Esa era mi sensación espiritualmente y emocionalmente, que había estado enferma por mucho tiempo, gastando todo para intentar llevar una vida, haciendo cosas que yo creía que me iban a llenar, que me iban a sanar, y nada de eso había dado resultado. Y es como que de pronto me invitan a hacer clases de teatro y ahí estaba Jesús. Y con solo un poquitito de Él empieza a sanarme, a restaurarme.
Y imagínate una mamá soltera, en ese tiempo mi hija ya tenía 3 años, llegar a una iglesia, a mí me provocaba un poco un choque porque mi concepto en esa temporada era como que a la iglesia evangélica iba pura gente como muy consagrada, muy santa, familias súper bien constituidas, no habían embarazo sin haber estado casada, entonces era toda una presión social también, pero en verdad me importó nada, porque era tan fuerte lo que me estaba pasando interiormente con este Jesús que se me estaba revelando, que me estaba mostrando su amor, que yo estaba viendo cómo Él empezaba a sanar mi corazón, mi orfandad, este sentimiento de sentirme rechazada, botada, que me hayan dejado sola con una hija. Yo veía, yo era consciente de lo que estaba provocando esto internamente en mí. Mi familia, mis papás, aunque no iban a la iglesia católica, digamos, congregándose habitualmente, pero eran católicos. Entonces, para ellos que yo fuera a una iglesia evangélica fue terrible al principio, terrible, terrible, terrible. O sea, mi mamá me subía y me bajaba, literalmente a garabatos, cuando yo me iba a la iglesia. Yo escuchaba sus gritos en el pasaje, vivíamos en un pasaje, y yo escuchaba como ella me gritaba cosas, como, ay, ahora te dais con una piedra en el pecho. Y claro, porque imagínate esta José que carreteaba, que había sido mamá soltera, que fumaba marihuana, que se curaba. Esa era mi vida, ¿te fijas? Estudiaba teatro, todo mi ambiente eran súper distorsionado, todo, como son las artes en general, cuando no está Dios y cuando también tú buscas en ciertas cosas llenar espacios, ¿te fijas? Entonces también era bien loco, pero para mí no era loco y para mí era normal eso, ¿te fijas? Y por ahí quizá alguien escucha esto y aún no conoce al Señor y dice, oye, pero eso no está mal, es lo normal. Claro, es lo normal en un contexto de vida, yo lo entiendo así, porque aún tengo personas, amigos de esa temporada que siguen en eso y no lo ven como malo, y está bien, porque tiene que ver con lo que a ti se te revela, de Dios. Y claro, ¿qué me pasa a mí? Que cuando conozco a Jesús, yo fui literalmente así como de Saulo a Pablo, así fue mi conversión. Dije todo, nunca más fumé marihuana, o sea, nada. O sea, yo literalmente dejé todo. Ahora, quiero aclarar que no, tampoco no es que fuera una drogadicta, no. O sea, yo lo hacía en los carretes, ¿se entiende? Pero era parte como de mi forma de divertirme. Una vida promiscua en verdad. Y cuando conozco al Señor digo, wow, empiezo literal a ver cómo escamas van cayendo de mi ojo, y creo que lo primero que soy consciente es que veo todo mi pecado, veo mi vida, veo todo lo que yo hacía a la luz de la santidad de Jesús. Y fue fuerte darme cuenta que yo antes decía que yo era una buena persona, que es el discurso un poco a veces de las personas cuando no conocemos al Señor, que no le hacemos daño a nadie, somos buenas personas, pero creo que fui consciente a través de conocer a Jesús y de conocer su santidad. Esa santidad me confrontó de tal manera que empecé a ver todos los detalles de mi vida, todo lo que hacía, lo que hablaba, mis motivaciones, mis actos, y fue como el Espíritu Santo trayendo una convicción de pecado tan grande, pero tan grande. Y en este punto quiero detenerme un poco porque creo que lo que manifiesta que hemos conocido a Dios es que sí o sí el Espíritu Santo tiene que llevarnos a tener esta convicción de que somos pecadores. Eso de buena persona, chao, no va. No. Somos pecadores, somos malos por naturaleza, nacimos con nuestra naturaleza pecaminosa, lo que habla Gálatas 5, o sea, nuestra carne, nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos están siempre inclinados al mal, siempre. O sea, no hay otra, o sea, estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es nuestra realidad espiritual. Y creo que tenemos que ser conscientes de aquello, porque si no nos engañamos a nosotros mismos creyendo que porque hacemos buenos actos somos buenas personas. No. Estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestro estado de vida era muerto. O sea, y creo que debemos siempre, y no perderlo, no, eso no es algo de una sola vez. Tenemos que tener una vida constante donde el Espíritu Santo nos amoneste y seamos sensibles a ser conscientes de tener esta convicción de pecado que nos lleva a ser transformados por medio de la palabra.
Creo que eso es evidencia de que hemos conocido verdaderamente a Dios. No podemos tener la misma vida que teníamos antes de conocer al Señor. No podemos. Por supuesto que vamos a tener lucha. Hasta el día de hoy yo tengo lucha y hasta que Cristo vuelva vamos a tener lucha de la carne. Claro que sí. Porque como lo dice Gálatas 5, hay una pelea dentro nuestro. El Espíritu Santo, por un lado, queriendo que hagamos buenas cosas y por otro lado nuestra naturaleza pecaminosa llevándonos al mal. La versión NTV dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí para que no podamos llevar a cabo las buenas obras. Y esa es una pelea interna en nosotros que existe, que es real y que por más que estemos conociendo al Señor, es real y existe. Pero en ese momento de mi vida, en el año 2005, decidí cambiar radicalmente, cambiar mi forma de hablar, la música que escuchaba. Yo amaba la música y empecé a cambiar la música que escuchaba de a poquito. Insisto, con mi poquito entendimiento que tenía, pero por dentro era como, esto es real, o sea, esto que estoy conociendo me está sanando, me está dando esperanza, sentir desde adentro cómo todo iba cambiando. Yo en mi afán de querer congregarme, empecé a escuchar la Radio Armonía. Febrero, marzo del 2005 escuchaba la Radio Armonía, y un día en la mañana pongo un programa, escucho una palabra, que voy llorando de guata en la pieza de mi casa y yo digo, oye, eso es una iglesia, porque se escuchaban como amén detrás de la palabra. Y me recuerdo que al final sale un pastor hablando y dice, si tú quieres vivir esto, ven, San Diego 351, Iglesia Tiempo de Dios. Yo dije, ya, ahí voy a ir. Esa es la iglesia. Y así es como llego en abril más o menos del 2005 a esa iglesia que fue, yo siempre digo, esa fue mi primera iglesia en realidad, esa es la iglesia, mi primera iglesia en la que yo me congregué. Y esa es una iglesia con un énfasis bastante evangelístico. Entonces creo que Dios me llevó al lugar que yo necesitaba para esa temporada de mi vida. Una palabra que era evangelística, que me enamoró de Jesús, que me hizo plantarme en el Señor. Y en ese proceso de empezar a sanar, a restaurarme, a soltar de mi corazón al papá de mi hija, a entender que era solo Dios, mi hija y yo, y darle hacia adelante. Ahí sucedió algo bien bonito también, que en todo este proceso de que el papá fue un papá ausente desde el minuto que terminamos la relación, que eso fue cuando Javiera se llama mi hija, tenía 2 añitos la Javi cuando él se va. Desde ese minuto yo estaba en esta pregunta de ¿lo demando o no lo demando? Y cuando llego al Señor yo empecé a orar eso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y aquí quiero enfatizar que esto es algo que Dios me habló a mí. No digo que sea regla general para todas las que puedan estar quizás escuchando o todos los que puedan estar escuchando. En oración un día yo en esto de lo demando, no lo demando, ¿qué hago? Siento así muy fuerte una convicción del Espíritu que me dice, yo soy tu esposo y yo te voy a proveer para tu hija y para ti. Si alguna vez te falta, tienes mi autorización de demandarlo. Pero como yo soy tu esposo, yo proveo para ustedes. Si alguna vez yo dejase de proveer, tú estás autorizada para demandarlo. Y eso fue una convicción en mi interior, pero así fuerte. Dije, yo no necesito demandar a nadie porque Dios es mi proveedor. No voy a estar metida en juzgados, peleando un par de lucas. No, porque Dios me dio convicción que Él va a proveer. Por eso digo que esto no es regla para todo. Esto es algo que me pasó a mí en mi relación con el Señor. Y creo que cada persona tiene su relación y cada persona tiene que ser obediente a lo que Dios le hable. Si a ti Dios te dice demanda, demanda, porque hay que ser obediente a Dios. Yo fui obediente a Dios en ese momento. Mi hijita, imagínate, ahí tenía 3 añitos. Mi hijo hoy día tiene 23 años. Y puedo asegurar. Nunca tuve que demandarlo, por cierto. Spoiler. Nunca, porque Dios nunca ha dejado de proveer en sobreabundancia y Él ha cumplido su palabra. Creo que una de las cosas más importantes que he aprendido en el proceso de conocer al Señor es que cuando Él dice algo, por más disruptivo que sea, por más anormal que sea, por más que no sea lo que hacen todos, uno tiene que ser obediente a Dios, a su palabra, a lo que Él hable a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y nos aseguraremos de tener los resultados que Él ha dicho que vamos a tener. Yo llevaba 1 año y medio en esa iglesia, esto fue como en noviembre del 2006. Y un día yo estoy adorando en la iglesia, en esta iglesia, Tiempo de Dios, y de pronto miro a los músicos
Porque a todo esto, cuando yo llegué a esa iglesia, una muy amiga mía, que hoy día es pastora, la Jo, me dice, José, no puedes mirar a ningún músico, o sea, a cualquiera. Fíjate en cualquiera, menos en los músicos, porque los músicos no tenían buena fama. Y de pronto yo estoy ahí en la reunión adorando al Señor y miro a un guitarrista con pelito chascón, todo mi gusto, morenito. Y yo digo, ¿quién es él? ¿Quién es él? Que no lo había visto antes. Y yo empiezo a averiguar, sin que nadie se diera cuenta, empiezo a averiguar de él. Entonces ahí empiezo a averiguar, mira, él es Gerson, estudia música en la Universidad Católica, es seco. Todos me daban un reporte muy bueno de él, pero muy bueno. No, es seco, es capo, es profesor también en un instituto, hace clases de guitarra, vino del sur a estudiar a la Católica. Entonces para mí era como que cada cosa que me decían de él era como, se me subía más al estándar y mira lo que me pasó. ¿Cuál fue mi primer pensamiento en lo humano, en lo carnal? ¿Qué me va a pescar a mí si tengo una hija? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, está difícil, está difícil. Ese fue mi primer pensamiento como de rechazo. Fíjate, aunque Dios te sane esa área, constantemente vienen ataques que nos quieren volver a hacer sentir rechazada, no vista, no validada, en fin. Entonces, en ese proceso, yo solo lo miraba. Y eso fue en noviembre del 2006 hasta noviembre del 2007. Solamente nos mirábamos. ¿Por qué razón? Porque esa primera vez que yo lo veo tocando guitarra, cuando yo lo miro, él también me miró. Y fue algo muy, mira, créanme, de verdad que fue muy espiritual, de verdad que sí. No fue así como que yo lo estuviera mirando, así como coqueteándole, no, no, no. Yo lo miro y de nuevo esta percepción ahí del espíritu, esta impresión del espíritu que me dice como, míralo, este es mi hijo. Y Dios me lleva a David, me dice, él es conforme a mi corazón. Yo hasta ese momento sin conocer nada de Gerson. Y claro, después cuando yo empiezo a averiguar de él y empiezo a saber, sí, era muy, muy similar al corazón de David, a la obediencia de David, al sometimiento de David. Entonces yo estuve un año solo mirándolo. Hasta que un año después, en noviembre del 2007, yo trabajaba en esos años en Starbucks Coffee. Hice carrera en Starbucks porque, bueno, ese fue un dato que no lo conté, pero cuando yo conozco al señor en el 2005, entro a trabajar en Starbucks como barista, haciendo café, y en ese proceso el señor empieza a bendecirme y llegué a ser gerente de la tienda más importante de Starbucks en Chile en esos años, que era Starbucks del Parque Arauco. Y tenía 30 personas a cargo y el señor usó ese lugar para perfeccionarme, para moldearme. En un proceso también tuve que ir a abrir Starbucks de Buenos Aires, porque el Señor me dio una gracia en el trabajo, entonces fue muy bonito como Él me bendijo en ese trabajo. Entonces, en noviembre del 2007, un amigo mío que trabajaba en Starbucks y que también era cristiano y era de nuestra iglesia, me recuerdo que yo le hablo y le digo, Edu, te quiero contar algo. Sabes que hace un año atrás yo vi a un chico tocando guitarra y yo tuve esta impresión de parte del Espíritu y he estado un año solo mirándolo. Nunca he hablado con él, pero siento que este sentimiento ha ido creciendo, aún sin conocerlo. Insisto, ni siquiera había hablado con él. O sea, imagínate un año solo mirándonos. Y cuando yo le cuento y le cuento quién es, el Edu, yo me acuerdo que se agarraba la cabeza y me decía, no puedo creerlo. Me decía, no puedo creerlo. ¿Por qué? Porque para cualquiera que conoce a mi esposo y me conoce a mí, sabe que en personalidades somos agua y aceite. O sea, completamente distinto. Yo soy extrovertida, me dicen la Roberto Carlos, que tengo un millón de amigos, donde voy conozco gente, no me cuesta nada llegar a un grupo y conversar, llego a un lugar y siempre me siento bien porque me acomodo al lugar que sea, al contexto que sea, como que es muy fácil para mí fluir en eso. Y mi esposo es muy músico, muy para adentro, pero muy músico clásico, porque él estudió música docta en la Universidad Católica. Y él es como súper introspectivo, observador. Él llega a un lugar y no habla, observa, mira, es cauto. Él anda al paso del anciano y yo corro. Entonces, son muy distintos en personalidades. Pero mi amigo me dice esto y me dice, pero ¿sabes qué, José? Sus corazones son iguales.
yo veo que el corazón de ustedes es tan igual al de Jesús. Y resulta que ese mismo día, ese día teníamos ensayo en la iglesia para el musical de Navidad. Y yo estaba a cargo de teatro y él estaba en la música. Entonces llegamos a la iglesia y el Edu va, lo pesca y le dice, Gerson, tú hace una semana me dijiste que me querías contar algo, ¿qué era? Y Gerson le dice, no. Y él dice, cuéntame. Y él dice, bueno, te cuento. Lo que pasa es que hace un año atrás yo estaba en un culto tocando guitarra, de pronto sentí que alguien me estaba mirando y cuando miro era una chica, le dice, pero cuando yo la veo, ella no me estaba coqueteando ni nada y Dios me muestra que ella era una mujer que necesitaba protección, que necesitaba ser cubierta y amada. Y él empezó también a averiguar de mí. Y en ese proceso que empieza a averiguar de mí, se entera que yo tengo una hija. Y él se lo cuenta a su mamá. Su familia es del sur. Su mamá en ese tiempo era como una pastora para él. Y él le dice, mamá, pasa esto, hay una chica, es linda, es especial. Nunca he hablado con ella, pero es especial y tiene una hija. Y la mamá le da un consejo que a él lo marcó y la mamá le dice, no hables con ella, ni tengas nada con ella, si es que no tienes certeza que es la mujer de tu vida. Porque estoy segura que ella ha sufrido. Y si tú estás con ella y luego la dejas, va a volver a sufrir. Así que no estés con ella hasta que no tengas certeza. Y eso fue súper clave en realidad, por eso él nunca me habló en ese año. Y ahí, después de que ya los dos supimos, ya era evidente. Y pasó una semana y él no me hablaba, ¿podéis creer? Que no me hablaba. Yo decía, pero si ya los dos sabemos. Y yo un día me armo de valor, estábamos en la iglesia, de pronto lo veo caminando, voy por atrás, le toco la espalda y le digo, hola. Como que él se da vuelta así y me ve así. Yo le digo, hola, me llamo María José y te quiero conocer. Y ahí empezamos a ser amigos, eso fue en noviembre del 2007, 2008. En el 2008 nos pusimos a pololear y en el 2010 nos casamos. Nos casamos el 2010, por supuesto para él fue todo un proceso, también abrazarme con una hija. No digo que haya sido algo fácil y creo que eso también es parte de este testimonio con el Señor porque Dios también con él fue muy claro. Cuando él tenía estas preguntas de ¿voy a poder amar a la hija de la José siendo que no salió de mí? Son preguntas que en lo natural uno se hace. Y Dios fue muy claro y le dijo, mira Gerson, yo los adopté a ustedes. Por ende, en ti también está el espíritu de adopción para otros. Lo que tú vas a hacer con ella es lo que yo hice por ti. Y eso lo cambió todo. Eso lo cambió todo, porque desde ese momento él vio a Javi no como una hijastra, no, es su hija. Él la ama como una hija, le provee como una hija, la corrige como una hija. Javi lo honra, lo ama, lo respeta como un papá. Y fue algo, todos los que conocen nuestra relación y sin contarles esto, piensan que verdaderamente ella es hija de él, porque hasta ella se parece más a él que a mí. Es una locura, es una cosa que solo hace el Señor. Es más, Javi ya tiene el apellido de Gerson. Ella apenas cumplió 18 años, dijo yo quiero el apellido de mi papá y se cambió el apellido y tiene el apellido de Gerson. Y eso ha sido tan hermoso, creo que una de las cosas por las que más le agradezco al Señor es cómo Dios, a través de tener una relación con el Señor, Él te lleva a tomar este tipo de decisiones, o sea, adoptar a alguien, porque en la iglesia esto pasa, no soy la única. Hay muchas mujeres que llegan al Señor después de haber conocido tantas cosas en el mundo y llegan al Señor, o hombres que llegan ya con una historia hacia atrás. Y yo creo que Dios puede redimir todo, y todo es todo. O sea, nuestra hija tiene una relación con Gerson literal de padre con hija hermosa. O sea, que yo a veces lo miro, muchas veces he llorado en la presencia del Señor agradeciéndole y diciéndole, Señor, gracias por proveer a un Gerson para la vida de mi hija, de nuestra hija. En su momento hacía esta analogía de Ruth, cuando llega a los campos de Boz y Boz la redime y todo lo que implicaba Ruth siendo una gentil, ¿no es cierto?, y vos siendo un judío, y es un poco lo que nos pasa en nuestra historia con el Señor. Nosotros somos esa Ruth, la iglesia es Ruth, somos los gentiles que llegamos a la casa de vos, que es el Señor de la casa, y nos toma sin importar nuestra condición, de dónde veníamos ni nada,
Y Gerson también ejerció un poco eso con nosotras, como Dios lo usa acá en la tierra para redimir mi historia, mi vida, mi pasado. Fue muy hermoso, como yo he visto en estos 20 años que llevo de conocer al Señor, la restauración en todas las áreas, porque luego de eso, de caminar con el Señor, luego de casarnos, empezamos a ver la manifestación del Señor en tantas áreas, y específicamente en esta área, por ejemplo, ministerial. Nosotros actualmente con mi esposo estamos hace un año, de hecho ahora se viene en un mes más nuestro aniversario, celebrando un año de estar plantando una iglesia local, que fue una palabra que Dios nos entregó en el año 2013. O sea, en el 2013 Dios nos empezó a hablar del pastorado, de la iglesia, del ministerio. Y si tú me preguntas hace 20 años atrás, si yo pensaba que este iba a ser mi vida hoy día, jamás, o sea, he visto la redención del Señor. Y no solo eso, o sea, no solo que me redimió, me ha dado honra, o sea, me dio un valor, una identidad, me ha posicionado como su hija amada, valiosa, después de haber caminado por años en una orfandad, en una rebeldía, en una vida tan superficial, tan triste. Y he visto el proceso del Señor, y así como lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. O sea, si esto lo están viendo mujeres que quizás han buscado en hombres, en alcohol, en droga, en relaciones superficiales, su identidad, su valor, amadas, no busquen más porque no van a encontrar nada. Son momentos que uno se siente llena, momentos de placer, momentos en los que te sientes amada, pero no hay nada como recibir el perdón y el amor de Dios. Eso es eterno, eso es pleno. Y en este proceso de todos estos años, o sea, el Señor nos empezó a dar un trabajo ministerial tan hermoso, poder pastorear desde Instituto Canción también. Nosotros somos directores del Instituto Canción acá en Chile, que es un instituto de música que tiene más de 30 años, lo fundó Marcos Witt, y el Señor nos ha permitido trabajar liderando ese instituto. Yo llevo 12 años trabajando ahí y he podido pastorear también desde ese lugar, entregar enseñanzas, predicar, o sea, ejercer el ministerio, ser un vaso de honra para Dios, como dice su palabra, después de haber sido un utensilio tan vil, ser un utensilio de honra para Dios, pudiendo edificar la vida de otras personas, aconsejar a otras mujeres que han llegado igual que yo a la iglesia, porque en el proceso he conocido mujeres que han llegado como yo y que creen que Dios, bueno, Jesús me salvó y gracias, me salvó, y ahí quedan. Y siempre les digo, no, o sea, hay mucho más en el Señor, o sea, hay mucho más que Él te quiere dar, que Él te quiere entregar, y Él quiere usar tu vida, tu testimonio, para que otros vean cómo actúa el poder de Dios en la vida de una persona, que no es solo la letra que sale en la Biblia, sino que esto es real, hay un perdón, hay una restauración, hay recompensas de parte del Señor, hay restitución y es real. Y si Dios lo puede hacer con una vida así de sucia como era la mía antes de conocer al Señor, lo puede hacer con cualquiera, porque yo no tengo nada de especial, solamente le creí al Señor y dejé que Él hiciera en mi vida. Y han pasado, imagínate, 20 años, y hoy día ver que hay muchas chicas que vienen a nosotros con mi esposo, poder ayudar a familias, poder predicar su palabra, viajes. O sea, es que creo que el Señor ha sido tan bueno que no podría dejar de enumerar cosas de todo lo que Él nos ha hecho vivir, viajar, conocer, amigos de reino, y no exentos de problemas, por supuesto que no, porque a lo largo de estos 20 años, claro que hemos tenido conflictos, también he llorado, han habido situaciones que han sido procesos dolorosos, que nos han llevado a la intimidad, a buscar del Señor, a recibir sus cargas. Creo que nosotros como familia, como matrimonio, hemos decidido
seguir al Señor, seguir al Cordero donde quiera que Él vaya, pero también abrazar las cargas del Señor, poder identificar qué es lo que dice su palabra con respecto a cuáles son las cargas del Señor, porque queremos que lo que pesa en el corazón de Dios, lo que carga el corazón de Dios, también sean cargas para nosotros como familia, como matrimonio, como iglesia. Y a poco hemos empezado a abrazar su plan, abrazar a Israel, abrazar la intimidad, abrazar las naciones. O sea, creo que Dios nos ha dado mucho más de lo que merecemos, porque no merecíamos nada. Nos ha dado una familia hermosa, nos ha dado una iglesia local preciosa que quizás apenas llevamos ahora un añito, pero ha sido hermoso cómo Dios ha ido sumando personas. No sé, creo que no sé cómo sería una vida sin el Señor. Muchas gracias, María José, por todo lo que nos cuenta. Realmente una tremenda bendición poder contar con tu testimonio. En un mundo donde la gracia de Dios se predica ampliamente, pero la santidad muchas veces se pasa por alto, ¿cómo podemos equilibrar el amor de un Dios cercano con el temor reverente que exige su santidad? ¡Wow! Tremenda pregunta. Sí, creo que, mira, te voy a contar una experiencia para poder responder esa pregunta, porque es algo que lo hemos hablado con mi esposo y es algo que aprendimos muy fuertemente en Israel. El año 2022 viajamos por primera vez a Israel y pudimos visitar un lugar que se llama Shiloh. Shiloh es donde el arca estuvo 369 años. Fue donde Ana llora por tener un hijo y le pide al Señor un hijo, le dice que se lo va a dedicar, y luego Samuel ministra ahí en el periodo del sacerdocio de Elí. Estuvimos en ese lugar físicamente donde arqueólogos han establecido que efectivamente ahí fue. O sea, hay evidencia arqueológica que ahí estuvo el arca del pacto, la presencia del Señor. Cuando estuvimos en ese lugar, literalmente llegar a ese lugar, espiritualmente tú sentías, tú decías, sí, aquí estuvo el Señor, aquí estuvo. Era una cosa muy loca, muy loca. Yo sé que Dios está en todo lugar ya, y no me diga nada que Israel, no. Yo sé que Dios está en todo lugar, es omnisciente, omnipresente, yo lo tengo claro. Pero no podemos obviar lo que pasó en el proceso de la manifestación de Dios acá en la tierra en Israel. Y en ese lugar nos pasó eso, dijimos, wow, aquí estuvo el arca del pacto, este lugar era santo, y nos inundó un temor reverente por la santidad de Dios y de ser conscientes de eso. Y lo hablábamos con mi esposo en esa oportunidad, porque fíjate que producto de esta misma orfandad que todos nosotros cargamos por diferentes razones de vida, constantemente luchamos con esto de nuestra identidad. Por ende, cuando se nos revela a Dios como Padre y como este Abba, este papito cercano, que yo casi que puedo tutear porque es papito cercano, creo que a veces cometemos ahí un error, porque es una línea muy delgada entre este papito, este Abba, que es cercano, que es amoroso, y su santidad. Creo que a veces, por vivir este papito cercano, nos olvidamos que este papito cercano, amoroso, tierno, que habla a veces como con un silbido apacible, es santo. Es 3 veces santo de acuerdo a su palabra. Y esta santidad me puede llegar a matar si yo no estoy bajo la cobertura de Jesús, que finalmente Jesús es el que me cubre para que yo pueda entrar a ese lugar santo, a esa presencia, a esa persona santa que es nuestro Dios. Entonces creo que es muy delgada esta línea, y en ese sentido tenemos que pedirle al Señor mucho entendimiento de estos dos canales, por así decirlo. Cómo nosotros aprendemos a tener una relación cercana, hermosa con este papito tierno, pero que al mismo tiempo debemos ser conscientes que este papá tierno es santo. Y cuando hablamos de santidad, hablamos de que es apartado de todo lo malo y es apartado para lo bueno. O sea, no tranza con un poquito de pecado, no. O sea, Dios es santo, es íntegro. Y creo que esto debe caminar de la mano. Mi Abba, pero siendo consciente que es santo.
porque así creo que no nos vamos ni a un extremo de liberalismo, porque es un Abba cercano, ni tampoco ser unos fariseos religiosos, santo, y hago esto y me cuido. No, sino que en lo práctico poder experimentar este papá cercano, pero que al mismo tiempo es santo y requiere santidad y me demanda santidad. En tu experiencia, José, discipulando con chicos, con todo lo que han hecho durante todos estos años, ¿cuál consideras que es el mayor obstáculo que impide a los creyentes reflejar el carácter de Cristo? Mira, justamente ayer tuve dos situaciones con dos chicas distintas en un tiempo de discipulado. Y me estaban contando como cosas de ellas y de pronto les hago esta pregunta. ¿Cómo están sus tiempos con Dios? Y en ambas fue no muy bien. No muy bien. No estamos buscando mucho a Dios, no estamos teniendo tiempos en su palabra, tiempo en adoración, todo lo que implica tener un tiempo con Dios, ya sea en oración, en meditación, en contemplaciones, en escudriñar la palabra, en búsqueda, lo que sea. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la única forma de que yo pueda mostrar a Cristo con mi vida, que yo manifieste con mis actos, con mis palabras, en el fondo mi carácter que se parezca al del Señor, no hay otra, de verdad que no hay otra, que pasar tiempo con Él. Porque nuestra naturaleza pecaminosa constantemente no quiere manifestar a Cristo. El apóstol Pablo dice, mirando como a cara descubierta, a un espejo. ¿Qué está mirando? La gloria de Dios. Dice, somos transformados por la misma imagen que estamos viendo. ¿Qué pasa? Que estamos en una sociedad y sobre todo ahora, yo lo veo mucho en los jóvenes, tenemos tantas distracciones, tenemos tantos focos de atención, hay tantas cosas divertidas para hacer. Tienes por un lado redes sociales, tienes por otro lado Netflix, tienes por otro lado YouTube, tienes por otro lado ir al mall y ver un montón de cosas, salir a hacer esto. O sea, hay tantas distracciones que provocan que nuestros ojos estén fijos en otras cosas y finalmente, de acuerdo a la palabra, lo que yo mire, de eso yo voy a absorber y me voy a parecer. Entonces, si yo no estoy reflejando a Cristo, tiene que ver con lo que estoy mirando. No hay otra. Es tan sencillo, pero a veces es tan difícil de aplicar. ¿Cómo discernir si un tiempo difícil es una prueba de Dios para moldearnos o simplemente una consecuencia de nuestras decisiones? Wow. Sí. Creo que la única forma de yo poder entender si es algo que Dios está enviando para probar mi corazón o para formarme a la imagen de Cristo es que yo revise la palabra y vea a la luz de la palabra lo que estoy viviendo. Te voy a poner este ejemplo. Un día vi en redes sociales una chica cristiana ya, no de afuera, cristiana, que quedó embarazada previo a estar casada. Y publica en sus redes y pone, bueno, por algo Dios envía esto. Perdón, pero no, fue tu decisión. ¿Te fijas? Tú tomaste la decisión de fornicar, de hacer algo antes de tiempo y producto de esa decisión tú quedaste embarazada. ¿Dios va a intervenir? Claro que sí, pero no puedes a Dios asumirle ciertas responsabilidades que Él no decidió. Dios se va a meter y Dios va a intervenir y Dios va a provocar que finalmente todo resulte para bien. Pero hay decisiones que son nuestras y a veces se las queremos endosar a Dios, pero fue nuestra desobediencia, ¿te fijas? A la palabra, fueron nuestros deseos, nuestros anhelos. Entonces por eso creo que es importante mirar la palabra. ¿Qué dice la palabra con respecto a pruebas que podrían venir a mi vida que Dios está provocando? Pero hay actos que son completamente decisiones mías, que fueron guiadas por mi naturaleza, pero que luego yo se las endoso al Señor. Y ahí creo que somos a veces un poco patúos. Somos un poco patúos porque creo que hay cosas que nosotros nos metimos directamente y que, insisto, Dios va a intervenir porque nos ama y Él lo va a hacer. Pero no son su responsabilidad, son nuestra responsabilidad. Y te vuelvo a decir, la única forma es que yo me meta a estudiar la Escritura y vea las cosas que a Dios le agradan y las que no le agradan, para que yo pueda discernir si en el proceso en el que estoy es porque yo tomé una decisión de algo que Dios me lo dijo en la palabra y nunca obedecí, o si de frentón es algo que Dios permitió para formar algo en mí.
¿Cómo ha evolucionado tu entendimiento del llamado pastoral con el tiempo? ¿Hay algo que antes pensabas sobre el ministerio que hoy ves diferente o incluso erróneo? Muchas cosas. Muchas cosas, muchas cosas. Como te decía delante, Dios nos habló del ministerio, del pastorado, el 2013. Pero ya el 2012 veníamos recibiendo señales. El 2018 nosotros fuimos llamados a trabajar ya a tiempo completo al Señor, fuimos ungidos, cayó aceite por nuestra cabeza y mi entendimiento hasta ese momento era uno. Y creo que si hay algo que pudiese decirte en el proceso, porque creo que Dios ha ido perfeccionando, santificando el llamado, ha ido también formando mi corazón a tener motivaciones justas con el pastorado. Y creo que si bien amo discipular y en cierta manera son como hijos en el espíritu, creo que Dios nos está llamando no solo a formar hijos en el espíritu, discípulos, sino que esos hijos se transformen en padres para otros. Creo que esa es una de las cosas que más Dios me ha marcado en la última temporada con respecto al pastorado. Porque cuando tú formas hijos en el espíritu, o sea, tú eres pastor de una iglesia y toda la gente son hijos, esos hijos siempre van a tener estatura de hijo y nunca van a poder llegar a ser padres de otros, porque son hijos. Y creo que nuestro desafío como pastores es que esas personas que llegaron siendo hijos pequeños crezcan al punto de que yo esté formando padres, para que sean padres para otros. Y eso es un acto mucho de despojarse un poco, ¿te fijas? De salir del centro, porque no somos el centro, nos pasa mucho a nosotros en nuestra iglesia local, que estamos intentando tener un pastoreo muy transversal, muy horizontal, donde podamos escuchar a todas las personas, donde podamos valorar el Cristo que portan, donde yo no crea que como pastora, si Dios no me lo habla a mí, no va. No, o sea, ¿Dios le puede hablar a otra persona en la iglesia? Sí, porque Dios nos habla a todos. Entonces creo que de a poco el Señor nos ha ido enseñando a través de cosas que también hemos ido viviendo y tenemos un temor muy reverente al Señor en eso, un temor muy reverente de decir, Señor, queremos hacer tu voluntad en esto, porque tarde que temprano nos vamos a tener que dar cuentas de las personas que tú nos has añadido. Nosotros te queremos presentar una novia limpia, sin manchas, un vestido sin arrugas, y eso implica morir constantemente, eso implica negarnos a nosotros mismos, eso implica escuchar a los otros, eso implica renunciar a algunas cosas y amar y seguir amando a la gente, no hacer acepción de personas. Creo que esta labor que Dios nos ha encomendado a nosotros como matrimonio nos ha ensanchado, nos ha estirado de una manera, porque estamos también conociendo partes de nosotros que no conocíamos, perfeccionando, intentando ser sensibles al Señor. Si hay cosas en nosotros que no le agradan en este rol, poder transformarlas, cambiarlas. Pero claro, indudablemente creo que la José del 2018 no es la José del 2025. Es más, ni siquiera soy la misma José del 2024. Creo que día a día el Señor ha ido poco a poco formando en nosotros su corazón, su forma también de pastorear, de amar. Creo que no hay mejor ejemplo que Jesús. Todo lo que haya hecho Jesús para nosotros como matrimonio es ley. O sea, si Jesús lo hizo, para nosotros es irnos a la segura. Es nuestro mayor ejemplo de pastoreo. Él pastoreó desde la mesa. Es por eso que también nosotros tenemos un pastoreo que es muy desde la mesa, pero entendiendo también que no vamos a poder abrazar a mucha gente desde la mesa. Por eso es importante formar a otros, que esos otros formen a otros en la mesa, que es donde Jesús amaba estar en la mesa. Y vemos también en la iglesia local, por ejemplo, predicar en una reunión, para nosotros no es el centro del pastoreo. Eso también es algo que hemos entendido. Eso es una prédica y nos preparamos y buscamos al Señor y entregamos una palabra, claro que sí. Pero creemos que el pastoreo no es el que te predica desde un púlpito. El pastor es el que conoce tu vida, el que te afirma, el que si ve algo de Dios en ti, lo potencia, lo envía. Si ve algo malo, también
te ayuda a trabajarlo y no te etiqueta. Es que en verdad hemos aprendido tantas cosas. No es que ya lo hayamos logrado, y de verdad quiero aclarar eso, no es que ya lo hayamos logrado, pero creo que hoy día, por la gracia de Dios, hemos recibido más luz acerca de cómo Dios quiere que se desenvuelva en la iglesia el rol pastoral. Y poquito a poquito estamos aprendiendo, y también sé que si tú me hicieras esta entrevista en un año más, yo te voy a decir, mira, aprendí esto, que no lo sabía hace un año, y creo que eso también es lo hermoso de ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo.